Bueno, probando, probando. Ok. Y comparto. Compartir. Ok. Vamos a hacerlo grande. Vamos a buscar nuestro puntero. Ahí está nuestro puntero. Ok. Pues bueno, primero, equidad viene posiblemente de dos raíces, una griega, otra latina. De la griega viene de epikeia, que significa sobre lo justo, o sea, sobre lo justo. Y en la raíz latina viene de equitas, que significa al ras, parejo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros deberíamos de entender por equidad es cuando las partes solucionan un conflicto tratando de ser lo más equilibrado posible, que ninguna de las dos partes este, se sienta que perdió una cantidad mayor a la del otro. Esa es la idea de manejar una situación así como la que manejamos con equidad. Y de acuerdo con los estudios que se han hecho en la filosofía del derecho sobre la equidad, hay infralegem, hay extralegem y hay contralegem. La equidad tiene estas tres características y recuerdo que técnicamente no es un concepto muy elaborado, pero también es una de las cuestiones con las cuales se dice que se van a resolver los conflictos internacionales bajo la equidad. Pero aquí tendríamos que pensar que una podría ser posible en un momento dado, pero las otras dos son completamente imposibles. O sea, vamos a entenderlo en ese sentido. ¿Qué es la equidad infralegem? Es cuando la equidad es utilizada para satisfacer una laguna de derecho. Es decir, el derecho existe, hay una laguna y entonces las partes ante el problema de esa insuficiencia en la regulación, en la presencia de esta laguna, acuerda aplicar la equidad con infralegem. Aquí la situación es, y vamos a ser sinceros, les recuerdo el símil de la sociedad internacional con un montón de niños, y que son niños de diversos tamaños, y hay niños que tienen más cosas que otros, hay niños que son verdaderamente pobres, hay niños que son caprichosos, berrinchudos, hay niños de todo. La pregunta que tendría que hacer es, ¿ustedes creen que en esta comunidad de niños pudiera ser posible que uno de ellos dijera, ay, pues tengo este juguete, no tiene una rueda, pero le voy a decir a ese niño que venga a jugar conmigo y ahí vamos a jugar los dos? ¿Ustedes creen que los niños van a decir eso? Escucho, ¿eh? ¿Alguno de ustedes piensa que un niño estaría dispuesto a sacrificar su juguete para jugar con otros? Pues no, profe. No, para nada. Para nada. O sea, eso es una situación real. Tal vez en el medio internacional es quizá la más buena fe que se pudiera pensar. Ay, pues vamos, le hace falta un detalle a la ley, pues vamos a arreglarlo con equidad y no hay bronca. Pues híjole, es bien difícil. Pero si esa es difícil y es la que te puede dar, las otras son completamente anómalas y son completamente imposibles de que se den. El caso de la equidad extralegem significa que cuando la ley es rígida y en cierta forma parezca injusta, las partes lo que van a hacer es arreglarse con equidad. Nosotros hemos comentado, es unos niños que son caprichosos o berrinchudos, que tienen un juguete que le falta una rueda, pero pues puede andar el juguete. ¿Lo van a prestar? Lo más lógico es que no. A lo mejor alguno dirá, pues bueno, si nos sirve para que nos divirtamos los dos, pues a lo mejor vale la pena. Pero siendo sinceros, cuando nosotros vemos este tipo de problemas, lo único que podemos concluir es que es más que difícil.
Pues la equidad extra legem significa que te apoya el derecho. Tienes tú el derecho, que es rígido, que es hasta en cierta forma injusto, pero tú dices, ay no, pues es que qué injusto es, te voy a dejar sin posibilidades. No, 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 no. Vamos a echarlos a un lado y vamos a aplicar la equidad. Pues ustedes me dirán, si lo otro no les parecía adecuado, yo quiero pensar que esto también me lo van a ratificar como algo imposible. ¿O ustedes qué opinan? Y el silencio del 55 suena así. No, pues sí es imposible, ¿no, profe? Ay, Vilchis, no ve que estamos hablando del silencio. Obviamente sí, efectivamente, Andrés, pues estamos hablando de que es algo que no se va a dar y que aunque sea rígido, aunque sea injusto el derecho, pues usted va a decir, no, pues es mi derecho y me atengo a él, ¿no? Pero eso te insisto, si la infralegem es difícil que se dé, pero pues a lo mejor se da. La extralegem es prácticamente difícil, imposible. Y la contralegem todavía es peor, porque la contralegem significa que no nos vamos a arreglar con el derecho, aunque me beneficie a mí, hacemos a un lado el derecho y nos arreglamos con equidad. ¿Creen ustedes que eso es posible? No, Pues no, definitivamente no. Por eso insistiría, es muy padre que esté en el estatuto y es muy padre que digan que pues algún momento se va a aplicar la equidad como una posible sustitución jurídica, pero la verdad, seamos sinceros, no hay mucho de donde se pueda generar esa situación. La equidad como principio jurídico se puede aplicar infralegem, tal vez, y tal vez, o sea, ni siquiera puedo asegurarlo, pero extralegem o contralegem, dudo mucho que se pueda aplicar y es una situación que es real. Entonces, pues la verdad sea dicha, cuando nos beneficia el derecho, es muy difícil que nosotros mismos podamos decir, ah, no, pues voy a hacerlo a un lado para aplicar una equidad. No es posible, no creo que se pueda dar. Tan técnicamente tú te apoyarías en lo que maneja tu derecho o el derecho que tienes y la verdad es que no vas a dar oportunidad a que los otros puedan aplicar un derecho que te pueda perjudicar. Por lo tanto, ahí tenemos la situación con la equidad infralegem, extralegem y contralegem. Diciendo, todas son difíciles de que se apliquen, pero las dos son prácticamente imposibles. Ninguna persona te va a soltar su derecho para que tú se pueda aplicar la equidad de alguna forma. Y ese es el estudio de la equidad que hacemos en nuestra materia. Ahora bien, pasamos con el soft law. El hard law es un derecho vinculante. El hard law está compuesto por tratados y por costumbres internacionales y de manera subsidiaria por lo que ya hemos visto, la jurisprudencia internacional, la doctrina internacional y los principios generales del derecho internacional. Pero en los últimos años se ha generado nuevos principios jurídicos que se llaman o que se reciben el nombre de soft law, derecho suavecito, a diferencia del hard law, que por ser vinculante se puede considerar que es un derecho mucho más rígido. El soft law tiene como fin tratar de establecer reglas jurídicas que se sigan en algunos lugares sin que tenga que acudirse a las formalidades o a los ordenamientos que implican la celebración de un tratado o la absorción de una costumbre. O sea, estamos hablando de evitar la negociación, estamos tratando de evitar el conglomerado de normas que pueden ser muchas a nivel internacional y que de alguna manera son vinculantes. Dicho de esta forma, las diferencias entre el soft law y el hard law, ahí las tenemos. El soft law es no vinculante, el hard law sí es vinculante. El soft law consiste en normas generales o principios, pero no en reglas jurídicas. Y cuando hablamos de reglas jurídicas, podríamos hablar de conceptos, de preceptos o de normas jurídicas. El hard law sí son normas jurídicas. El soft law no es aplicable
a través de una resolución vinculante de controversias, o sea, no está considerado como el derecho en el sentido propio del término. Eso es lo que usan los que están en contra del soft law como derecho. En cambio, el hard law sí es considerado derecho con intención de cumplirlo. Yo creo que aquí el problema está en cómo conceptualizamos el soft law. ¿Por qué? Una anécdota es que el 10 de diciembre de 1948, cuando se emitió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, esa fue una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos hablando de 1948. Les recuerdo que en algún momento casi todos los países del mundo empezaron a tener un movimiento de descolonización muy fuerte hacia después de la Segunda Guerra Mundial. Recordar que 1956 apenas fue el año de independencia de la India. Estamos hablando de que en los años 1970 hubo una gran cantidad de países africanos y de países asiáticos, perdón, países africanos y de países asiáticos que accedieron a la independencia. Por lo tanto, el movimiento de descolonización les fue muy nuevo. Y estamos hablando que en 1948, muchos países que recién salieron a la independencia y que llegaron a las Naciones Unidas, cuando les dieron la Carta Universal, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, prácticamente muchos dijeron, ¿y esto qué? ¿Y esto para qué? Y resulta ser que ellos hicieron un movimiento que llama mucho la atención. Lo ratificaron, o sea, lo metieron en sus órganos internos e hicieron todo el procedimiento de ratificación. La pregunta que todos nos hacíamos es, ¿pero por qué ratificas esto? Si esto es apenas una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, fue tan importante para estos países el sentido de esa declaración que aunque hay tratados que hablan sobre los derechos humanos o los derechos del hombre, porque bueno, insistir, los derechos son de alguien, no son humanos porque ese adjetivo no le aplica a los derechos son de alguien. Entonces, cuando estamos hablando de esa situación y a pesar de que hubo tratados que hablaron de los derechos del hombre, pues la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues fue aprobada e incluso ratificada por muchos países. Y lo que nosotros debemos de entender es que muchas veces las organizaciones internacionales llegan en sus resoluciones a recopilar o hacer patente la necesidad o el manejo de ciertas reglas como si fueran normas jurídicas. Dicho de otra manera, están haciendo patentes el ejercicio de una costumbre internacional. Sin embargo, pues como no es vinculante, como no es, son reglas generales o principios y sobre todo no es una resolución vinculante de controversias, todos dicen, ah, pues es soft law, puede pasar, puede no ser importante. Y realmente deberíamos de pensar que tal vez sí. Por eso la doctrina se ha partido en dos. Los que consideramos que sí es un derecho, no tanto porque sea vinculante, sino porque las normas jurídicas que emanan de él llegan a ser obligatorias en muchos casos. Y hay gente que dice, no, es soft law y por lo tanto, como es soft law, no se aplica. No hay forma de que se pueda hacer obligatoria. Basta esta circunstancia, nosotros debemos entender que el soft law son todos este tipo de cuestiones. Primero, las resoluciones de organismos internacionales. Cuando lo emite la Asamblea de las Naciones Unidas o el propio secretario general de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, pues eso se considera como soft law. Eso se considera como soft law. Pero aquí hay otro problema. Aunque se consideran como soft law, cuando una resolución de las asambleas, del Consejo de Seguridad, de la Secretaría General o de algún organismo especializado, por ejemplo, ahorita una resolución de la OMS llega a ser muy importante porque a lo mejor te estás diciendo, este es el tipo de protocolo que se debe de dar en la vacunación contra COVID-19. Y que, díganme si eso podemos ahorita pasarlo por el arco del triunfo.
Ahorita, por ejemplo, hace unos 6 meses se decía, hay que priorizar la inmunización para que el COVID-19 pueda dejar de ser el daño o la pandemia que está generando en estos momentos. Díganme ustedes si los echamos al cajón de los recuerdos o los ponemos en la caja de las cosas que nos sirven. Es obvio que en estos momentos estamos hablando de que una resolución de este organismo internacional sí tiene vinculación para los demás estados y por lo tanto debería ser considerada como algo importante, algo de lo que no se puede prescindir. Por lo tanto, yo ahí sí considero que al ser una resolución, algo que pudiera acumular o reflejar una costumbre internacional, por lo tanto, sí tiene una importancia dentro del campo del derecho internacional. El otro punto son los acuerdos interinstitucionales. ¿Qué son los acuerdos interinstitucionales? Son aquellos en los cuales organismos del gobierno, ya sea local, municipal o federal, que no tienen la representación de todo el Estado, llegan a celebrar acuerdos con organismos a nivel federal, local o estatal de otros países para poder cumplir con ciertos objetivos. Acuerdo interinstitucional podría ser, por ejemplo, un acuerdo entre el estado de Chihuahua y el estado de Arizona con el fin de determinar la utilidad de ciertas aguas del río Bravo. ¿Y qué sucede? Ese acuerdo no está siendo celebrado por México. ¿Por quién lo está celebrando? Por el gobierno de Chihuahua. ¿Y el gobierno de Chihuahua es autónomo? No. Para todos los efectos legales, si hay un tratado internacional que se tenga que aceptar, lo tiene que negociar ¿quién? El presidente. Por lo tanto, los acuerdos interinstitucionales no tienen esa categoría, pero obligan, claro que sí. ¿Por qué? Porque por lo menos para desarrollo local, ese acuerdo sobre aguas puede funcionar. Hace tiempo se llevó a cabo un acuerdo interinstitucional entre lo que era la Procuraduría General de la República y en este caso la DEA y autoridades de la Procuraduría o más bien de la Fiscalía General de Estados Unidos, donde, por ejemplo, a ciertos narcos, sabiendo que habían tenido actividad en Estados Unidos, si el gobierno mexicano los atrapaba, estaba obligado prácticamente a entregarlos. Caso específico, pues no el Chapo Guzmán, pero Juan García Abrego, así sucedió. El caso ¿cómo se llamaba este otro señor? De los del cártel del Golfo, pues también a muchos los agarraron y los mandaron para allá casi, casi de inmediato. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Pues que técnicamente estos acuerdos interinstitucionales se cumplen, pero no lo celebra el Estado mexicano, lo celebra solamente una entidad del Estado mexicano. Y aquí el problema, ¿cuál es? Para la ley de celebración del tratados, que por ahí me preguntaron a alguien en este grupo o en el otro, que qué pensaba yo de la ley de celebración de tratados, pues los acuerdos interinstitucionales, de acuerdo con la ley de celebración de tratados, son considerados tratados, pero no son tratados. O sea, pueden parecer, pueden cumplirse como tales, pero no son tratados. A final de cuentas, un tratado se debe de entender como un acuerdo entre sujetos de derecho internacional y lo único que puede celebrar acuerdos de derecho internacional en términos de esto, pues es precisamente el presidente de la República. Si hay gobernadores o hay presidencias municipales que celebren con otras de su similar categoría de otro país, pues no son, por mucho no son tratados, serían acuerdos interinstitucionales. Esa es una situación. Después tenemos estos, los acuerdos ejecutivos, como lo dice la ley de celebración de tratados, o lo como se conocen en Estados Unidos, Executive Agreements. El Executive Agreement, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, son facultades que tiene el presidente de la República para negociar con otros países la celebración de este tipo de acuerdos ejecutivos, en donde, pues lo que se va a establecer muy claramente
es que el presidente de ese país, Estados Unidos, va a tener siempre la posibilidad de cancelar el acuerdo en el momento que se le antoje, sin tener que recurrir a la denuncia formal que sí existe en Estados Unidos, lo hemos dicho una cantidad impresionante de veces, y que de alguna manera lo que te quiere dar a entender es que el manejo que se hace de estos executive agreements, o como lo dice la ley de celebración de tratados, de estos acuerdos ejecutivos, es que pues se le va a dar el cumplimiento como un tratado, porque parecen tratados, huelen a tratado, se cumplen como tratados, pero no son tratados. Y el ejemplo típico de este tipo de executive agreements o de acuerdos ejecutivos es precisamente uno que nos une a Estados Unidos en cuanto al comercio internacional. Efectivamente, el antiguo tratado de libre comercio de América del Norte, el TLCAN, entre América del Norte, que para nosotros era tratado, pero para los Estados Unidos era NAFTA, que significaba North Free Trade, North American Free Trade Agreement. O sea, lo dejaron muy claro, es agreement, no treaty. La palabra treaty sí existe en el idioma estadounidense, o sea, sí existen los tratados, pero es tan poco el tratado que hacen ellos, son tan pocos los tratados que manejan ellos, que prácticamente todos los acuerdos que se hacen bajo la figura de este Executive Agreement. Y como ya lo dije, se parece tratado, se celebra como tratado, se cumple como tratado, pero no es tratado. En este sentido, ¿por qué México cumple ese convenio como si fuera un tratado internacional? Primero, si ustedes recuerdan, siempre hubo reclamaciones por parte de Estados Unidos en cuestiones de política industrial, contra Bimbo, contra Industrias Resistol, contra Cementera Mexicanas o Cementos Mexicanos, contra algunas cuestiones de inversión, como el caso Metaclad, que algún día se los contaré. Pero, por ejemplo, las reclamaciones que tenía México en contra de Estados Unidos, la principal se derivó precisamente de la falta de empatía por parte de los Estados Unidos y de los sindicatos de camioneros de los Estados Unidos, porque se supone que desde 1994 al 95 se iba a permitir que los camiones mexicanos se pasaran a la frontera, pudieran pasar por la frontera sin ninguna cortapisa para poder entrar en territorio norteamericano y poder transferir cargas. ¿Qué sucedió? Pues que a pesar de que la reclamación de México fue siempre de que, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, se tenía que permitir el libre paso de los camiones de carga, pues resulta ser que pasó el 95, pasó el 96, pasó el 97, pasó el 98, pasó el 99, pasó el 2000, todavía pasó el 2001 y se emitió en un panel de arbitraje una sentencia en la cual México ganó, que tenía Estados Unidos que otorgar el paso. Y aún con todo eso, Estados Unidos dijo, no pasan. Y muchos dirían, ¿por qué México no le reclamó la de indemnización a Estados Unidos? Porque si tú se lo hubieras reclamado, lo más seguro es que Estados Unidos hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me cansé que me andes reclamando. Adiós. Y no hubiera habido poder humano que lo pudiera restringir al cumplimiento del tratado. Eso es el problema de los acuerdos ejecutivos. Aún hoy, en estas fechas, no se puede pasar a Estados Unidos por parte de los camioneros mexicanos. Y miren cuánto tiempo, ya hasta cambiamos de tratado y todas ya siguen esas restricciones.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos planteando? Que los acuerdos ejecutivos se pueden deshacer muy fácil. En cambio, para nosotros, pues nos deja un buen problema muy grande porque es un tratado. Y de acuerdo con el 133 está la Constitución, están los tratados y después están las leyes federales. Entonces, ¿qué sucede? No es fácil para un México denunciar el tratado para poder salirse de su vigencia para con nosotros. En cambio, los Estados Unidos la tienen muchísimo más fácil para poderse salir del tratado. ¿Ok? Después tenemos la lex mercatoria. La lex mercatoria está constituida por un conjunto de reglas que son emitidas por grupos gubernamentales o no gubernamentales que los comerciantes hacen suyas, esas cláusulas, esas reglas, las hacen suyas y las aplican en los contratos de mercantiles en los que participan. A final de cuentas, la lex mercatoria se convierte en una regla para los comerciantes. Y como yo ya les comenté, la ley de quiebras pues es una lex mercatoria que se aplica en México porque la ley de quiebra está basada en una determinación de la UNCITRAL. La ley de comercio electrónico, igual. La ley de arbitraje comercial igual. Entonces, ¿qué sucede? La lex mercatoria se aplica en muchos aspectos, se vuelve hasta obligatoria y sin embargo se sigue considerando como soft law. Esta lex mercatoria, no me gustaría hablar muchísimo más del tema porque es materia de algunas cuestiones relacionadas en derecho internacional privado. Por eso me detendré hasta que pasen esa materia para hablar mejor de la lex mercatoria y que la logren pescar. Pero bueno, así como la lex mercatoria, los acuerdos ejecutivos, los acuerdos interinstitucionales o las resoluciones de organismos internacionales, hay otros lineamientos que se consideran como soft law. Por ejemplo, las cláusulas tipo, las leyes modelo, o sea, todo eso se puede considerar que es soft law, pero que al aplicarla a los estados en sus legislaciones se vuelven obligatorias. Por lo tanto, decir que el soft law es una materia muy poco sustanciosa en cuanto a contenido jurídico, sería decir una mentira. Al contrario, cada día se está generando más soft law y cada día ese derecho no vinculante está asfixiando al vinculante, de tal manera que a lo mejor no se utiliza tan fuerte como el derecho hard law o como el hard law, pero cada día se está inundando. Por eso Becerra Ramírez en sus fuentes del derecho dice es que las mediatas, las que no son inmediatas, las mediatas, como el soft law, está invadiendo el medio internacional y por lo tanto llega a ser una situación obligatoria. Desde mi punto de vista, pueden reflejar costumbres, pueden convertirse en situaciones obligatorias, pueden manejarse hasta con coercibilidad. Por lo tanto, el soft law, digamos que aunque tiene un desarrollo todavía lento dentro de la perspectiva del marco general del derecho internacional, sí están empezando a ocupar situaciones de importancia dentro de el cumplimiento de normas internacionales. Por eso el soft law es tan importante en estos momentos y no podíamos dejarlo fuera de las normas jurídicas sobre si es derecho o no es derecho, es la mejor opinión que ustedes tengan, porque desde mi punto de vista, sí son derecho, pero también los que dicen que no son derecho tienen muchos puntos a favor. Por lo tanto, ahí es donde ustedes tienen que ser cuidadosos y plantear una polémica que pueda ser importante y justa, porque yo creo que esta discusión no se acaba hoy, ni se acabará mañana, ni se acabará dentro de 10 años. Seguramente va a ser una discusión constante entre cuestiones de derecho internacional. Muy bien, me quedan 9:27 de esta sesión, así que estoy para oír preguntas. ¿Y dónde que andan tan participativos hoy?
¿Nadie va a preguntar? A ver, Yo tengo una Andrés, pregunta, profesor. dígame. ¿En qué consistía el soft law? ¿En qué consistía? Ajá, más bien, ¿cuál era como la definición? Era lo que no le... Mire, lo podemos definir como un conjunto de reglas no vinculantes para los estados, entendiendo por no vinculante aquellas que se consideran obligatorias. Dentro del derecho internacional no hay, no hay normas obligatorias, pero como yo ya les dije, el pacta sunt servanda es quizá el punto en donde el derecho internacional funciona, porque pues si bien es cierto, no todo el derecho internacional se cumple, hay una gran cantidad de derecho internacional que sí se cumple. Aquí el punto es, eso es un derecho vinculante, pero este conjunto de principios, de resoluciones, de acuerdos, del soft law, del lex mercatoria, de todos este tipo de reglamentaciones no vinculantes, esas son las que van a tener la característica de soft law, que a final de cuentas cada día se están volviendo más obligatorias para los países. Por eso una definición como tal, podríamos decir que son todas aquellas resoluciones o reglas o acuerdos que se consideran como no vinculantes para los estados. Eso es como yo definiría soft law. Ah, ok, profesor, ya me quedó claro. O sea, es como un derecho vinculante entre los estados Más bien, para no, cumplir diversas facultades que se obligan entre los mismos, ¿no? ok, pero es un derecho no vinculante, porque el derecho vinculante es el del hard law, es decir, tratados y costumbres. Ah, ok, profesor. ¿Ok? Muy bien. Sí, Ah, profesor. ok, Ricardo López, ¿quiere hablar? Ah, no, profesor, era para decir que ya me quedó claro. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, niños? A ver, Lina Rodríguez, venga. Profe, ¿qué había dicho que era el infralegem? Infralegem significa aplicar la equidad cuando dentro del contenido del derecho hay una laguna jurídica. Así como decimos que la jurisprudencia es para satisfacer lagunas de derecho, en la equidad infralegem se utilizaría cuando el derecho tiene una laguna y entonces aplicas la equidad para poderla pues, solucionar, sustituir, satisfacer, ¿no? Esa sería la situación con la equidad infralegem. Y en la equidad me imagino que tendría que ser sobre la situación, ¿no? Solamente sobre la laguna. Por eso digo que esa quizás se pudiera aplicar, pero tú no podrías aplicar equidad extra legem o contra legem porque esa contradice completamente lo que dice el derecho y yo todavía no veo en la sociedad internacional una capacidad por parte de esta de aceptar situaciones en donde tú puedas ceder parte de tu derecho para satisfacer o ayudar a otras personas. Eso no me queda muy claro, no me queda muy satisfecha la idea, pero a final de cuentas, esa es la situación con la equidad contra y extra. ¿Ok? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Quieres preguntar otra cosa? Sí, profe. Este, mi pregunta va sobre por qué nos comentó que algunos no toman el soft law como una fuente principal, vaya, del derecho. Mire, la razón principal por la que no la toman como una fuente jurídica es que ellos consideran que haya esas resoluciones de organismos internacionales o que no las haya, no cambia nada. O que haya acuerdos interinstitucionales o executive agreements que no cambia nada. ¿Por qué? Porque los derechos vinculantes, los que se supone que sí generan una obligación, para ellos son los tratados y la costumbre. Ellos dicen, como el soft law no es vinculante, puede existir y me vale igual, puede no existir y también me parece perfecto, no va a haber nada que cambie esta circunstancia. En cambio, el tener tratados como derecho vinculante
pues eso sí le da cierta obligatoriedad. Pero yo lo que opino es que las reglamentaciones de soft law cada día están subiendo más y más y más, de tal modo que pensar que eso no ocurrirá o que eso no se va a poder sustituir por otras normatividades es muy tonto. Yo lo pongo de esta manera. Cada día estamos viendo en la sociedad que las normas de la ley, como son muy rígidas y como no cambian tan frecuentemente, cuando hay un cambio radical en cierta disposición, nos cuesta mucho aceptarlo. O sea, si nosotros vemos la situación actual de, por ejemplo, el matrimonio, que hoy se permite matrimonio del mismo sexo y todo eso, pues cómo estaban las parejas homosexuales antes de que se permitiera el matrimonio. Pregunta, ¿cuántos matrimonios en realidad de personas del mismo sexo conocen? Así que digan, ay, pues sí, tengo conocidos de 4 o 5. A mí en lo particular, conozco parejas, pero que una me diga, yo ya me casé. ¿Por qué? Porque todavía existe cierto resabio en las instituciones en donde una cuestión tan novedosa como esto no lo, no lo entienden, no lo comprenden y prefieren no aplicarlo. Lo mismo pasa pues, ahorita con la situación del aborto, que según esto, el problema es que la interpretación de la Corte es que se despenaliza el aborto, pero por ejemplo dicen, pero no se te vaya a ocurrir aplicar o pedir que te apliquen la sentencia de la Suprema Corte, porque para algunos estados sigue habiendo abortos. Si tú interrumpes el embarazo, estás abortando y por lo menos hasta que llegue ante el juez, te van a decir, pues tengo que cumplir con el lineamiento de la Suprema Corte y por lo tanto no hay procedimiento, pero ya te chutaste la carpeta de investigación, la consignación y el hecho de que tuviste que estar unas horas, aunque sea unas horas, ahí enrejada hasta que te dieron el auto de liberación. Eso, ¿qué quiere decir? Que a veces avanzamos más en ciertas cosas cuando el derecho rígido no avanza tanto y puede ya convertirse en derecho normal, pero la gente no lo aplica. ¿Por qué? Porque se le hace raro decir, ay, yo quiero mucho a mi esposo o, ay, yo me voy a casar con mi esposa porque es la mujer que más he querido en mi vida y tú eres mujer, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones son similares a lo que está pasando con el soft law. Yo pienso que cada día el soft law está tratando de desbancar de alguna forma a las fuentes normales del derecho internacional público, a los tratados y a la costumbre. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no sé, va a tener que pasar algo de tiempo, pero definitivamente cada vez el soft law está abarcando más y más y está siendo más flexible que las fuentes jurídicas primordiales de nuestros derechos. O sea, como estas no se, vamos, el problema de la efectividad que muchas veces no se logra, hay veces que cuestiones de soft law sí tienen esa efectividad y entonces pues tú vas a usar lo que te sirva. Se me acaba el tiempo, quedan como 5 segundos, me van a cortar en cualquier momento, inicia la última sesión en un momentito. ¿Ok?